La luz. Bueno, buenos días y feliz inicio de semana para todos. Decir algunas cosas breves, aunque yo pienso que debemos hacer una reflexión más amplia del tema de la dictadura de Trujillo. Por ejemplo, nosotros estamos conmemorando en este mes los 100 años de la intervención norteamericana de 1916, pero nadie dice nada, ¿no? Entonces, la intervención norteamericana, que había sido la tercera en menos de un siglo, primero fue la de Haití, luego vino la de España en el 61, 1861, y luego vino la de Estados Unidos en el 1916. Ahora se están cumpliendo, creo que el mismo 16 de mayo o 15, se cumplieron 100 años de la intervención norteamericana aquí, y esa intervención norteamericana, junto con el contexto histórico y social que se estaba viviendo en el año de 1929, fueron los que generaron a Trujillo, ¿no? Esa intervención norteamericana, porque Trujillo se enganchó a la fuerza de ocupación, se enganchó porque, como cuenta Juan Bosch, en Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo, un tío de Trujillo trabajaba con los gringos y lo enganchó. Así mismo se sigue enganchando en la policía, señores, para que ustedes vean que nosotros nunca hemos logrado una ruptura frente a la dictadura, sino que pactamos una continuidad. La misma fuerza que sostuvieron a Trujillo en el poder, pero sin violencia, son las que dirigen este país. Oye, este dato, el primer diputado que llegaría por la izquierda, Fidelio Despradel. Por voto de la izquierda, propiamente. Hijo de un servidor de Trujillo. Yo estoy diciendo que nosotros nunca hemos logrado una ruptura de la dictadura. Yo estoy diciendo que nosotros apenas ha sido totalmente distinta y conocida. Todo el mundo conoce la trayectoria de Fidelio Despradel. Pero hay dos libros sobre todo ese. Sobreviviente de las manaclas. Con Manolo Tavares. Sobreviviente de las manaclas. Pero sobre todo, pero había que revisar esa historia. No, él ¿quién hizo cometer ese error a Manolo? Bueno, pero yo digo que nosotros nunca logramos una ruptura. Y a otro más. Como si lo lograron los españoles. Como si lo lograron los españoles. En España se produjo una ruptura con la dictadura. Y es muy difícil usted caminando por Madrid, institucionalmente hablando, encuentre una huella de la dictadura de Franco. Ese paquete que se conoce como leyes de la transición, eso hay que estudiarlo. Leyes de la transición española, eso hay que estudiarlo. Eso lo propuso Suárez, el presidente que murió el año pasado. Adolfo Suárez. Eso hay que estudiarlo. Que el aeropuerto de Barajas lleva su nombre. Sí. Aquí lo que hubo fue una continuidad. Y la misma fuerza de Trujillo se quedaron gravitando, pero con menos violencia. Por eso, después de Trujillo, Balaguer gobierna 23 años y era uno de sus alumnos más aventajados. Y la influencia de Balaguer. Alumno nunca. Sí, un alumno de su aventajado. Nunca. No, alumno nunca, no. Nunca. No, intelectualmente, nunca alumno. Bueno, alumno en la satrapía. Nunca alumno. Fue alumno. Ay, ¿quién lo heredó? Fue alumno. Nunca. En la satrapía y los crímenes. Pero nunca alumno. Yo no entiendo porque incluso en mi análisis Balaguer sale beneficioso. Pero yo tengo que decir las cosas como son. ¿Cómo se da el vínculo entre Balaguer y Trujillo? ¿Y dónde viene ese vínculo? Acuérdate que Balaguer es un discípulo de la tía de Balaguer. Pero acuérdate que Balaguer es un discípulo de Estrella Ureña. Sí. Esa invasión a la que tú te refieres, que cumple 100 años, uno de los que la condenó fue Joaquín Balaguer. Entonces, cuando pero ahora es Estrella Ureña, pero es que yo no entiendo. Estrella Ureña hace una alianza con Trujillo. Estrella Ureña hace una alianza con Trujillo. Que de hecho fue el candidato vicepresidencial. Fue el candidato vicepresidencial. Ahí sí, exactamente. Ahí es que se establece el vínculo. Sí, y Balaguer brinca de Estrella Ureña a lo de Trujillo. Entonces un traidor. No, traidor no. Ahora Martínez Pozo. Yo no entiendo. Ahora, pero escúchame, José. Martínez Pozo sostiene la tesis de que Balaguer no era trujillista. No, era yo el trujillista. No, era que Trujillo era balaguerista. Probablemente. No sé si José ha visto la perspectiva de Bosch sobre Balaguer. Bueno, la perspectiva de Juan Bosch sobre Balaguer. Yo lo que entiendo es lo siguiente:
¿Quién leyó el panegírico de Trujillo? Ajá. Balaguer. ¿Qué dijo? Balaguer. Nadie está discutiendo que no fuera una figura intelectual al lo que servicio. yo estoy diciendo es lo siguiente. Ese libro, y no fue al servicio de los norteamericanos. Ese libro, yo lo que quiero establecer lo siguiente. Buscarlo. Yo lo que quiero decirle a la sociedad, al pueblo que nos escucha, que nunca hemos pactado, nunca hemos logrado una ruptura con la Tienes razón, estoy de acuerdo contigo ahí. Nosotros lo que pactamos fue una continuidad. Y les voy a decir por qué. Juan Bosch escribe Trujillo, causa de una dictadura sin ejemplo, estando Trujillo vivo en el 1960. Estando Trujillo vivo. Sí. Y Juan Bosch dice que el contexto fue el molde, el contexto histórico y social dominicano, fue el molde que creó a Trujillo. El molde, y ustedes verán al final del comentario por qué. Sí. ¿Qué hace Balaguer? Balaguer se engancha al trujillismo, Juan Bosch lo niega. Pero al final, ¿qué tenemos? Que las prácticas balagueristas se terminaron imponiendo, y ustedes la vieron en el proceso electoral. El proceso electoral no era lo prioritario no eran las elecciones, era el dinero. Sí. Y eso es una práctica balaguerista que nosotros no hemos sido capaces de superar, porque pactamos una continuidad, no hubo una ruptura. Es más, le voy a decir un dato. Pero perdóname, cuando tú haces la comparación entre cómo Bosch enfrentó a Trujillo y Balaguer le sirvió al régimen, tú conoces la anécdota del diálogo entre ellos dos con respecto al mango y la mata, sí, ¿no? Claro. Que Balaguer le dijo, Juan Bosch le dijo, cuando una visita que hizo Balaguer, siendo, me parece, secretario de Estado de Educación, visitó La Habana, se reunió con Juan Bosch, que entonces en ese momento estaba en el exilio, pero era el jefe de la oposición desde el exilio y había fundado el PRD en el exilio, en La Habana, Cuba, y entonces le dice, Joaquín, tú deberías quedarte aquí y ser tú quien encabeces la oposición en el exilio al régimen de Trujillo. Y entonces Balaguer le respondió, ay Juan, hay que esperar el mango debajo de la mata. Porque los objetivos de él eran personales, no sociales, no nacionales, no institucionales. Balaguer tenía su agenda de él. Por eso cuando él se va, ninguna de sus instituciones sobreviven. ¿Por qué salió Juan Bosch? Sobrevive una práctica. Pero yo no te estoy diciendo. ¿Por qué salió Juan Bosch de aquí en la LTV? Bueno, porque Juan Bosch salió de aquí porque no estaba de acuerdo con él. Porque no se sentía cómodo. José, pero era funcionario de estadística. Sí, pero fue una estrategia, una táctica. Oye. Purgando en la historia se dicen otras cosas. Pero oye esto, Melton. La historia dice otra cosa. Pero oye esto. Porque vamos a decirlo todas. Pero está bien. Pero los líderes tienen luces y sombras. No, pero lo que yo quiero decir, sí, pero al final es el balance. Ese libro, que yo le invito a todo el mundo a buscarlo porque está gratis en Google, Juan Bosch lo escribió con Trujillo vivo, hermano. Vivo, y lo define como un monstruo. Sí. Como un monstruo. Como lo que era. Y no solamente eso, analiza su familia, su entorno psicológico. O sea, eso es una posición. Y después le mandó la carta histórica donde le decía, se te está acabando el oxígeno, deja eso. Tipo mano. Pero la carta que publica Jiménez Grullón es diferente. Pero siempre hay interpretaciones. Que la ciudad es que se enorgullece. ¿Cómo es? Que él es que se debe enorgullecer con el nombre de la ciudad de Santo Domingo. Tú puedes tener posiciones tácticas. Como ciudad Trujillo. Tú puedes tener posiciones, sí, tácticas, porque al final, ¿cómo terminó su vida? ¿Cómo terminó su vida? Eso es lo que cuenta. Todo, es verdad. ¿Cómo terminó su vida? Eso es lo que cuenta. Tú puedes tener posiciones tácticas. Serio. Ahora, honesto, es verdad. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Miren, señores, y esto Juan Bosch tampoco lo reparó, quizás no le dé el tiempo. Hay dos símbolos del trujillismo que nosotros tenemos que revisar. El primer símbolo del trujillismo es el Palacio Nacional. Todos los que entramos ahí nos sentimos cómodos en ese palacio. ¿Con qué nos estamos sintiendo cómodos? Con el trujillismo. Y eso es un... Claro que sí, claro que sí. José, todos los países del mundo tienen una oficina presidencial. Sí, pero presidencial. no así. Yo no me refiero a eso. Pero yo me refiero. Vayan a la Moncloa. No, pero tú vas a Argentina y tienes la Casa Rosada. Tú vas a Washington, tienes la Casa Blanca. Yo no sé. Tú vas a, yo no me refiero a eso. Vas a Caracas y tienes Miraflores. Víctor, yo no me refiero a eso. Vas a Bogotá y tienes el Palacio de Nariño. Yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero al concepto de casa de gobierno. Es el mismo, no ha variado. No ha variado. Pero ese no es el problema. No, es que no es. Yo estoy hablando de una simbología. Lo que recoge el poder. Mira, tú sabes cómo se llama la capilla donde rezan. Tú sabes dónde está el problema. Pero escúchame, porque yo te estoy planteando. Si tú me planteas una cosa y yo te planteo otra, vamos a durar hasta las 12 aquí. ¿Cómo se llama la capilla donde rezan en el palacio?
Oye, San Rafael, señores, yo no invento aquí. Yo no vengo aquí a inventar. Yo no le hablo mentira a la gente. Sí mismo. Se sigue llamando San Rafael. Y los pasillos siguen estando llenos de guardia. Oscuro, sin transparencia. Habitaciones chiquititicas, cerradas, llenas de mojo y de hongo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y cuando tú llegas ahí adentro te sientes cómodo. En las que muchas mujeres perdieron su virginidad. Dilo también. Bueno, sí, toda esa vaina, esa simbología del poder oscura. Dilo. A eso es que yo me estoy refiriendo. A eso es que yo me quiero referir. Y otro tema, la policía, señores, miren, yo en seguridad perimetral, la policía es una de las piezas angulares. Los recursos humanos de la policía. Los hombres y mujeres que trabajan ahí, que dependen y hacen lo que una dirección les diga que haga, pero no el enfoque policial. Esa policía la creó Trujillo en el 1937. Nunca nos hemos atrevido a cambiarla de verdad. Le ponemos parches, pero no nos atrevemos a cambiarla. Esa policía fue creada por una dictadura, es un esquema de guerra. Trujillo es el resultado de un esquema de guerra. Lean otro libro de Bosch que se llama Póker de Espanto en el Caribe. Pero después que Juan Bosch, después que Trujillo llega al poder, que también es el resultado de la crisis económica más severa que ha tenido la humanidad, la crisis del 29. Esa crisis del 29 pare a Trujillo en cierta medida, además de las condiciones de infraestructura que le crearon los gringos, que lo mantuvieron en el poder. Y lo sacaron porque Trujillo ya era un problema no para Estados Unidos, sino para toda la región. Busquen el Pacto de San José en Costa Rica, donde toda la comunidad latinoamericana, después del atentado a Rómulo Betancourt, le dio la espalda. Ya Trujillo era una cosa indeseada para todo el mundo. Pero mientras le sirvió a los Estados Unidos, lo mantuvieron en el poder permanentemente durante toda la Segunda Guerra Mundial. Trujillo fue un líder de guerra y Balaguer fue un líder de la cuasi guerra o de la Guerra Fría. Fue una continuidad. Lo mismo que pasó en el mundo, pasó aquí, porque aquí se hacía lo que los norteamericanos querían. De hecho, todavía se hace lo que ellos quieran. En menor medida, la agenda. Todavía se hace lo que ellos quieran. La agenda internacional norteamericana ya dejemos que José concluya. Bueno, entonces, esa simbología nosotros tenemos que romperla. Eso está asociado al machismo. Tú sabes de dónde, según los estudios que yo hice para Botón de Pánico y que sigo haciendo, de dónde nosotros heredamos este machismo feminicida, de los españoles. Pero cuando los españoles rompieron con la dictadura, esas leyes de la transición crearon instituciones nuevas. Hoy la violencia de género en España está reducida casi a cero, señores. Y nosotros que heredamos esa violencia de género de ellos, aquí tenemos una epidemia de agresión contra la mujer. ¿Por qué? Porque no hemos logrado una ruptura con la dictadura. Ese es el gran reto de mi partido. Trujillo y Balaguer influyen más en la sociedad actual que Juan Bosch, y el PLD tiene 20 años en el poder. Repito, Trujillo y Balaguer influyen más en la sociedad actual, en las instituciones actuales, que Juan Bosch. Y quien ideó al PLD fue Juan Bosch. ¿Por qué influyen más Balaguer y Trujillo que Juan Bosch en las instituciones? José. No, fueron nosotros tenemos 20 años dirigiendo el Estado. Pero los 20 años que ha gobernado el PLD no ha sido con Juan Bosch como presidente. Es que tú tienes que entender que en la psiquis de la sociedad, no importan, Víctor. Sí, José, las personas es que vivimos en un país con una cultura presidencialista donde la figura del presidente pesa. Y Trujillo duró 31 años y Balaguer 22. Son 53 entre los dos versus Juan Bosch de 7 meses. Por último, entonces, miren ustedes el caso de Narcisazo. Narcisazo cumplió 22 años el 16 de mayo. Nadie lo mencionó. Narcisazo fue el último que Balaguer se llevó entre las uñas. Con el mismo modus operandi con que desapareció a cientos y cientos de jóvenes durante los 12 años. Nadie se atreve a enfrentar ese caso con determinación. Están presos los autores materiales del tema de Orlando. El PLD los llevó a la justicia y lo logró condenar. Pero en el caso de Narcisazo, no hay forma de que el Estado se separe
de esas herencias ancestrales que Juan Bosch cita en causa de una dictadura sin ejemplo. Y por último, Julio, con esto termino. Murió el sobrino de Ditren. Sí. Murió. Producto de este círculo vicioso, de esta indiferencia que tenemos frente a las víctimas de la violencia. La familia, después que tienen una víctima, no les interesa más seguir con el proceso. Y a los que no les ha pasado nada con la violencia, no tienen idea de lo que se están enfrentando, hasta que no les ocurre. Entonces, en el caso del sobrino de Ditren, ya falleció, murió después de casi un mes peleando, luchando por su vida, ese joven. El regalo de madre de su mamá. El mismo día de la madre. Señores, bueno, cambio y fuera.